Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a hacer una reseña sobre la cámara Nikon Z7. Esta es una cámara que adquirí recientemente. Estamos en abril del 2021 y esta es una cámara que salió en septiembre del 2018. Es decir, no es una cámara nueva. Entonces, pues bueno, por ahí estaba indeciso de qué cámara comprar, si la Z7, la Z7 II o volver a comprar la Nikon D850 que ya había vendido, que tuve algunos años y que vendí. Entonces, bueno, la verdad es que aquí en el estudio teníamos la necesidad de tener una cámara pues de, no sé, 45, 50, 60 megapíxeles, ¿no? Entonces, viendo las opciones que hay actualmente este 2021 en el mercado, la verdad es que, bueno, sí hay cámaras, pues como lo digo, de 50 o de 61 megapíxeles, pero son cámaras que son pues un poco más caras. Y la verdad es que esta cámara Z7 de 45 megapíxeles pues tiene unos precios bastante atractivos, bastante interesantes. Y bueno, pues de eso se va a tratar este video. Voy a compartir obviamente las fotografías normales de ISO, rango dinámico. Vamos a hablar sobre el enfoque de esta cámara, es decir, pues es una reseña, pero también vamos a hacer, hay una comparativa contra la Z7 II y la Nikon D850. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a hablar sobre el precio. Esta cámara está actualmente alrededor de 55,900 pesos en Amazon. Es la cámara pues más económica de los tres modelos de Nikon. La 850 está alrededor de 61,600 pesos. Curiosamente, aunque es una cámara más vieja y una tecnología vieja, reflex, pues es una cámara que no se ha devaluado tanto como esta Z7, porque bueno, pues así son pues cosas extrañas del mercado. Y la Z7 II, pues sí, definitivamente es la mejor opción. Pero la verdad es que viendo reseñas, viendo fotografías de ejemplo de la Z7 II, la verdad es que la calidad de imagen, por lo que he visto en reseñas y en fotografías, es muy similar la Z7, la Z7 II y la Nikon D850. Entonces por ahí no hay una gran diferencia, pero en precio sí. La Z7 II cuesta alrededor de 82,900 pesos. Entonces pues bueno, yo compré esta cámara incluso muy económica en Amazon. La compré con una caja pues maltratada. Entonces me dieron un descuento ahí súper interesante. Y creo que es de las mejores opciones, de las mejores cámaras que podemos comprar hoy en día, de entre 40 y 45 megapíxeles. Ahora, otra razón por la que decidí invertir en Nikon es porque le tengo mucha fe a la montura. Es definitivamente la montura más grande que existe actualmente en el mercado. Este círculo donde entran los lentes mide 55 milímetros y pues es más grande contra los 44 milímetros de la montura F. Entonces pues esa es una gran ventaja que les veo a las mirrorless de Nikon. Y también obviamente al no tener espejo, la distancia de brida o la distancia de registro es de 16 milímetros comparados con los 46 milímetros de la D850. Entonces pues bueno, si por ahí estás indeciso entre una mirrorless o la 850, pues creo que el tema de la montura y de la distancia de brida es algo a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esto facilita que haya diseños más nuevos de lentes con mejor calidad y sobre todo con mayor resolución. Ya lo he dicho muchas veces, las reflex llegaron a un límite y ese límite creo que lo alcanzó Nikon con la D850. Es decir, yo creo que jamás va a existir en el mercado, por ejemplo, la Nikon D860 o la Nikon D880, no sé cómo se vaya a llamar, si es que algún día existe. Y lo que sí podría asegurarles, digo, es algo que creo, que si existe esa cámara va a ser también de 45 megapíxeles, es decir, no va a existir una cámara de 60 megapíxeles. Una desventaja que tenemos en esta cámara es que solamente tenemos espacio para una tarjeta de memoria
Y bueno, pues aquí en este caso te recomiendo utilizar tarjetas de marca. Si alguna vez te falla, te aparece algún error, en ese momento descarta, tira a la basura tu tarjeta de memoria e invierte en una nueva de marca, compra tarjetas buenas. Y también alguna recomendación que puedes hacer para solucionar, por así decirlo, el problema de la doble ranura es que todas las fotos que tomes aquí en tu cámara se pasen automáticamente a tu teléfono móvil. Esta cámara tiene comunicación muy buena por medio de la aplicación SnapBridge de Nikon. Entonces pues tus fotografías que estás tomando, puedes pasar las fotografías, por lo menos una fotografía JPG, así yo lo tengo configurado, un archivo JPG ya sea de tamaño mediano o grande, a tu teléfono móvil, y en caso de que tuvieras algún accidente con tu tarjeta de memoria, bueno, pues tienes por lo menos un respaldo en JPG de tus fotografías. Otra desventaja de esta cámara, por lo menos para muchas personas, la verdad es que para mí no lo es las baterías. Esta cámara utiliza la misma batería que la Nikon D850, pero esta batería en la 850 te permite 1840 disparos, cuando en esta cámara solamente te permite 330 disparos. Estas son cifras oficiales de la CIPA. Entonces, bueno, pues para mí no es gran problema. ¿Por qué? Pues porque compré un par de baterías chinas muy económicas que funcionan perfectamente con esta cámara, y pues no pasa nada. Si en un día tengo que cambiar 2 o 3 o 4 veces de batería, pues no pasa absolutamente nada. El cambio de batería es sumamente rápido, entonces para mí eso no es ningún problema. Les voy a mostrar algunas fotografías para ver la calidad de imagen que podemos lograr con esta cámara. Advierto que bueno, estas fotografías fueron tomadas con este lente 24-200. Sí es un lente nativo, montura Z, pero la verdad es que no es el lente más nítido que podemos usar con esta cámara. Sí es un lente versátil, es un lente que tiene pues muy buena calidad para el rango tan grande que tiene, pero bueno, pues advierto que no es el más nítido. Entonces aquí estamos viendo algunas fotografías, y todas estas fotografías pues bueno, fueron tomadas a ISOs bajos, a diafragmas medios, para pues de alguna manera poder ver la máxima calidad que podemos obtener con esta cámara. Entonces pues aquí estamos viendo algunos encuadres distintos. Todas estas son fotografías tomadas en formato NEF a 14 bits sin compresión, y pues tienen algunos ajustes aquí en Lightroom, pero estamos viendo pues que bueno, la calidad es bastante buena. Esta fotografía, por ejemplo, 2 segundos de exposición a f11, ISO 64, fue tomada obviamente en tripié. Tenemos una exposición de 30 segundos, f5.6, ISO 64 también obviamente en un tripié, y alguna fotografía por ahí tomada a mano, 1/80 de segundo, f10, ISO 64. Y bueno, en general lo que podemos ver en estas fotografías es que tanto la nitidez como el rango dinámico pues es bastante bueno. Vamos a ver ahora estas fotografías, que es el mismo encuadre tomadas a diferente ISO. Primero pues estamos a ISO 64, que es el ISO más bajo, donde mayor rango dinámico tenemos y donde mayor calidad tenemos. Entonces pues a ISO 64 la fotografía es perfecta. Me subí directamente de ISO 64 a ISO 400, y si vemos una y otra fotografía pues podemos ver que prácticamente no hay diferencia en cuanto a ruido. Después de 400 me brinqué hasta 3200, y ahí sí ya podemos ver un poco de ruido. Se alcanza a notar la diferencia, que la calidad es pues obviamente mejor en ISO 400 comparado con ISO 3200, pero la verdad es que ISO 3200 veo niveles muy bajos de ruido. Obviamente estas fotografías que les estoy mostrando no tienen absolutamente ninguna reducción de ruido aquí en postproceso. Entonces vamos a ver una fotografía a ISO 6400 en donde vemos que sí, el ruido empieza a ser un poco más visible. Para mi gusto, bueno, pues
todavía 6400 la podría usar sin ningún problema. En ISO 12800 pues vemos que sí hay ruido, pero se puede controlar. Más adelante se los voy a mostrar. Y donde definitivamente ya veo demasiado, quizá un exceso de ruido, es a 25600. Entonces pues bueno, nuevamente ustedes decidirán qué tanto ruido pueden tolerar en sus fotografías. Lo que sí definitivamente no recomiendo ni en esta cámara ni en ninguna otra es utilizar el ISO forzado. En este caso aquí estoy forzando el ISO a 51200 y finalmente, aunque podemos llegar hasta 102400, pues es algo que no recomendaría, ya lo digo, ni en esta ni en ninguna cámara forzar el ISO. Y finalmente vamos a ver aquí tres fotografías un poco más encuadres de la vida real, en donde vemos una fotografía tomada con ISO 800, en donde la calidad pues se ve perfecta la fotografía, yo no le veo nada de ruido. Otra fotografía, un retrato tomado a ISO 3200, vamos a hacer un acercamiento en la imagen y vemos que bueno, pues sí se ve un poquito de ruido, pero pues es algo que podemos controlar sin ningún problema. Y esta última fotografía, que era lo que les decía, aquí sí estamos a ISO 20000, es un ISO bastante elevado. Vemos un poco de ruido, aunque aquí ya lo estoy controlando un poquito con Lightroom, es decir, sí a ISO 20000 encontramos ruido, pero yo creo que todavía es un ruido que podemos disimular un poquito en postproceso. Vamos a revisar ahora el rango dinámico de esta Nikon Z7, pero antes de revisar las fotografías, quiero hacer hincapié en que es muy similar el desempeño de esta Z7 contra la Nikon D850 contra la Nikon Z7 II, es decir, las tres cámaras tienen un rango dinámico bastante similar. La diferencia es mínima y vuelvo a insistir, pues el precio de esta Z7 es mucho más atractivo que el precio de la 850 o que el precio de la 7 II. Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo una fotografía de una situación real que tomé. Esta fotografía ya es la fotografía que se le entregó al cliente. Y aquí les voy a enseñar el archivo original, que bueno, se ve oscuro porque estoy derecheando el histograma, estoy cuidando la exposición, sobre todo en la nube por ahí que se ve al fondo. Entonces pues toda esta zona oscura es información que pudimos recuperar sin ningún problema gracias al buen rango dinámico que encontramos en esta Nikon Z7. Sí, bueno, por ahí tomé una exposición, una fotografía más clara para hacer bracketing en caso de que así fuera necesario, pero bueno, pues aquí estamos viendo que en este caso no fue necesario. Una exposición me dio bastante buena calidad. Entonces, otra fotografía de la misma sesión. Esta es la fotografía que se le entregó al cliente, la fotografía ya editada, y esta fotografía, bueno, salió a partir de este archivo RAW, que bueno, pues los ajustes que vemos son ajustes que se le dieron exclusivamente en Lightroom sin usar Photoshop. Otra fotografía, quizá esta es menos drástica, el contraste. También tenemos altas luces muy intensas en la ventana y sombras, pues sombras un poco intensas ahí en el escritorio. Este es el archivo original. Vemos cómo los archivos RAW se comportan pues de maravilla. Podemos manipular, recuperar información en altas luces y recuperar información en sombras sin mayor problema. Otra situación también de alto contraste, donde el sol está entrando por la ventana bastante intenso, y acá en la parte derecha de la fotografía tenemos pues una sombra, tenemos bastante sombra. Aquí está la fotografía original, como podemos recuperar sin ningún problema la información de las sombras. Y para terminar, sí les quiero mostrar esta fotografía. Esta es una situación, bueno, este es el archivo original. Vemos que el contraste aquí es altísimo. En el exterior hay el sol muy intenso y la sombra también es muy intensa dentro de la iglesia. Entonces aquí sí, cuando queremos recuperar información de una situación tan crítica, pues obviamente vamos a ver que se ve bastante ruido. Incluso por ahí podemos ver un poco de banding, que ahora vamos a hablar más de este tema con esta fotografía.
Esta fotografía también es una situación bastante intensa. Aquí tenemos estas flores, que es una flor blanca con el sol pegando directamente, y tenemos una sombra muy intensa con muebles oscuros. Entonces esta es una situación de muy alto contraste. Entonces cuando hacemos zoom en esta fotografía, en la parte de las sombras, sí podemos ver un poco de banding. Entonces pues este tema del banding, estas líneas que se ven cuando subimos la exposición, sí es una situación que ocurre con esta cámara. Honestamente creo que es algo que se exageró, demasiado. Ya viéndolo en la práctica, les acabo de enseñar pues algunas fotografías que he tomado, que he entregado a mis clientes, que creo que la calidad es bastante buena, perfectamente aceptable. Entonces pues este tema del banding creo que es algo que se ha exagerado. Les voy a dejar por aquí un archivo RAW de muestra para que ustedes lo puedan descargar, analizar, y bueno, pues al final que ustedes mismos juzguen si el tema del banding es un problema para ustedes, o bueno, pues como yo, que he encontrado la calidad de esta cámara bastante buena. Otra gran ventaja de esta Nikon Z7 es que tenemos estabilizador de imagen incorporado en el cuerpo de la cámara. Aunque este lente es VR, es un lente estabilizado, pues bueno, también la cámara tiene estabilizador. Obviamente en conjunto pues funcionan de maravilla. Ahora les muestro algunos ejemplos. Pero la gran ventaja de la Nikon Z7 contra la Nikon D850 es que en esta cámara todos los lentes que tengas montura F, aunque sean lentes diseñados para la D850, si los usas con el adaptador FTZ, pues bueno, automáticamente esos lentes los vas a poder seguir utilizando con autoenfoque y también con el estabilizador que tiene incluido esta cámara. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Esta fotografía pues es un ejemplo sencillo. Aquí estoy con el lente a 24 milímetros, 1/30 de segundo. Pues aquí no hay mucha estabilización que digamos, pero aquí sí, ya a 1/15 de segundo, pues bueno, ya el estabilizador empieza a trabajar un poco más y vemos que la foto se ve perfectamente nítida. Forzando todavía un poco más el estabilizador, seguimos a 24 milímetros. Ahora aquí tenemos la cámara a 1/8 de segundo. Ya son velocidades bastante bajas, y bueno, pues las tomé para probar, ver qué tan bien funcionaba el estabilizador de imagen. A 24 milímetros pues pude bajar la velocidad hasta medio segundo. Esta fotografía que están viendo aquí es tomada a mano, sin tripié. Yo estoy de pie, obviamente pues respirando con mucho cuidado, y vemos que la fotografía pues tiene una nitidez bastante aceptable. Estoy a medio segundo de velocidad y una fotografía más tomada a 1 segundo de velocidad. Entonces pues es impresionante el estabilizador que encontramos en esta cámara. Y bueno, pues aquí en este caso que se está combinando con el VR del 24-200 a 24 milímetros, logré velocidades de hasta 1 segundo de exposición. Y también probé el estabilizador a 200 milímetros. Aquí estoy con este encuadre. Obviamente a 200 milímetros pues es un poco más complicado. Aquí estoy a 1/4 de segundo y vemos la foto perfectamente nítida, pero pues ya estaba prácticamente al límite, ya me costaba mucho trabajo. Logré una fotografía sin movimiento a medio segundo. De hecho se ve ligeramente movida, pero bueno, nuevamente ustedes juzgarán. Yo creo que esta foto a medio segundo es bastante aceptable. Entonces sí, definitivamente el tema del estabilizador de imagen de esta Z7 y de estas nuevas mirrorless de Nikon es bastante interesante. Vamos a hablar sobre el tema del enfoque en esta Nikon Z7. Y bueno, pues definitivamente el enfoque en las cámaras sin espejo es algo que para mi gusto es muy superior que el mejor enfoque que podamos encontrar en cualquier reflex, incluyendo la Nikon D850, la D500, la D5 o la D6. Entonces, pues bueno, para mi gusto el enfoque de las cámaras mirrorless es más fácil, más práctico, más confiable, más preciso. Entonces sí, definitivamente no hago fotografía de aves, no hago fotografía de deportes, en donde mucha gente pues
por ahí sigue confiando más en el enfoque de las cámaras reflex. Mi uso es fotografía de retrato, eventos sociales, situaciones que pueden ser un poco complicadas. En retrato trabajo normalmente con diafragmas muy abiertos, una profundidad de campo muy crítica, entonces sí el enfoque es muy importante. Y bueno, aunque no he probado de lleno el enfoque de esta cámara porque no tengo lentes 1.8 o 1.2, lo que he visto hasta ahora me ha gustado bastante. Aquí, bueno, pues esta cámara tiene detección de caras, tiene detección de ojos. La cámara automáticamente selecciona el ojo más cercano a la cámara. Si por ahí la cámara se equivoca o nos sugiere enfocar un ojo, nosotros podemos mover la flecha para seleccionar el ojo que nosotros queramos. Y si esta y cualquier cámara sin espejo de cualquier marca, estoy seguro que en algún momento te va a fallar, en algún momento no va a detectar tu cara o no va a detectar los ojos. ¿Por qué? A lo mejor por la situación de luz, por la ropa, por la textura, por el fondo, qué sé yo. Entonces, algo que me gusta mucho en Nikon es que tenemos el enfoque, el tracking automático, prácticamente instantáneo, con solamente presionar el botón de OK. Entonces esta cámara normalmente la tengo configurada en enfoque continuo. Si no me detecta la cara o si no me detecta el ojo, lo único que tengo que hacer es presionar el botón de OK y en ese momento se activa un cuadro central. Entonces yo hago mi enfoque con ese cuadro y puedo hacer el reencuadre, y al estar el enfoque continuo, pues la cámara está ajustando todo el tiempo el enfoque. También la 850 tenía un botón por aquí para seleccionar el tipo y el modo de enfoque. Esta cámara no lo tiene, pero acá tenemos dos botones que podemos personalizar. Yo en este caso personalicé el botón del dedo medio para seleccionar, bueno, activar la opción del enfoque, y con el disco puedo seleccionar entre enfoque sencillo, continuo o manual, y con mi dedo índice puedo seleccionar si quiero detección de cara, detección de ojos, si quiero una zona grande o más pequeña, o enfoque puntual. Entonces, pues bueno, la verdad es que súper contento también con el sistema de enfoque de la Nikon Z7. Aquí les muestro rápidamente esta serie de fotografías tomadas en estudio con flash en un espacio bien iluminado a f8. Entonces vemos toda esta serie de fotos perfectamente enfocadas. Bueno, pues estamos viendo también la nitidez del lente bastante buena, y otra serie de fotos que tomé en una situación, pues por así decirlo, más complicada, con menos luz, en donde la velocidad bajó a un 1/30 de segundo, f8 e ISO 3200. Entonces, pues bueno, estamos viendo que el enfoque que logramos con esta cámara, por lo menos con este lente, pues es bastante bueno, ya sea que estemos trabajando con buena iluminación o también en situaciones con menos luz. Y bueno, para terminar vamos a hablar sobre los pros, los contras y mi veredicto final sobre esta cámara. Vamos a empezar con los contras, y bueno, pues el primero, por lo menos para mucho, es el tema de la batería, que ya lo decía yo, es un contra que lo podemos solucionar muy fácil comprando baterías chinas que son bastante económicas. Entonces, pues bueno, ese tema para mí no es mayor problema. Otro contra es el tema del banding, que ya lo veíamos, sí existe, pero también hay que tener en cuenta que solo lo vamos a ver en situaciones muy extremas. Normalmente, como fotógrafo, jamás tomo una foto tan subexpuesta. Si veo que un espacio está demasiado oscuro, una de dos: o hago bracketing para poder lograr 3 o 5 o 7 exposiciones y rescatar la información de las sombras, o ilumino con flash. Entonces, pues también el tema del banding, que para muchos por ahí es un gran contra, pues para mí no es absolutamente ningún problema. El tema de la doble ranura de memoria, pues bueno, ya lo veíamos y ya sugería solucionarlo pasando constantemente tus fotografías a tu teléfono móvil por medio de la aplicación de SnapBridge. Otro contra, bueno, pues esto sí es no precisamente de esta cámara, sino de todas las cámaras mirrorless, es el riesgo que tenemos de que entre polvo al sensor. Esto que estamos viendo aquí es el sensor que está todo el tiempo expuesto.
Otras marcas están poniendo una cortina para, por lo menos cuando hagamos cambio de lentes, pues que el sensor esté menos expuesto. Entonces creo que sí es algo que sería muy interesante ver en las cámaras Nikon que vengan a futuro. Un gran contra, que bueno, pues ahí es algo muy personal que no me gusta. Cuando hago bracketing, normalmente pongo una cuenta regresiva de 2 segundos y la cámara automáticamente hace mis exposiciones, mi secuencia de bracketing. Entonces, cada vez que apagamos la cámara, pues esta cuenta regresiva se regresa, o sea, se regresa a un disparo continuo, y eso no pasaba en la 850 porque en la 850 teníamos un botón específico para controlar la ráfaga y la cuenta regresiva. Entonces, pues algo que me gustaría ver de ser posible en una actualización de firmware en esta Nikon Z7. Y finalmente, el último contra que le encuentro es pequeño, pero bueno, por ahí es 1/3 de paso que me gustaría recuperar: la velocidad sincronización. La D850 permite 250 y esta cámara solamente nos permite un 200. Es solamente 1/3, pero bueno, es algo que en ciertas situaciones pues podría ser útil. Ahora vamos a revisar los pros de esta cámara y vamos a empezar con el sistema de autoenfoque. La verdad es que sobre todo en comparación con la D850, este sistema es bastante bueno. Con la 850 la verdad es que tenía un porcentaje muy elevado de fotos desenfocadas, a pesar de trabajar con buena óptica, con lentes luminosos, y bueno, siempre por ahí, por ejemplo, en bodas, con diafragma a 1.4, pues tenía un porcentaje muy elevado de fotos desenfocadas. Con las mirrorless, con las cámaras sin espejo, ese problema ya es mucho menor. Sí puede haber fotos desenfocadas, pero el porcentaje es mucho más bajo, es mucho más preciso el enfoque de las mirrorless comparadas con una cámara reflex. Ahora, este sistema es bastante bueno, el de la Z7, bastante bueno. Estoy utilizando el firmware 3.2. Se dice, bueno, por lo que he escuchado, la Z7 II es un sistema pues lo más nuevo, lo mejor, pero la verdad es que este firmware 3.2, lo que lo he probado, pues funciona bastante bien. Otro punto a favor de esta cámara es el visor. El visor no es óptico, visor electrónico, ya lo decía, un acercamiento muy amplio, una pantalla muy nítida. Pero aquí quiero hacer hincapié para las personas que nunca han usado una mirrorless: no le tengan miedo. La verdad es que sí, habrá alguna situación en donde un contraluz muy intenso pues no te permita enfocar como te gustaría. Sí puede haber ciertas ocasiones, casos extremos en donde se complica el enfoque, pero en lo general, por ejemplo, cuando hay poca luz, créeme que el visor electrónico es mucho mejor que el visor óptico, porque al final, si no hay luz y tienes un visor óptico, pues vas a ver muy poco, y el visor electrónico pues te ayuda a amplificar, por así decirlo, la señal. Otro pro, bueno, que tampoco habíamos hablado mucho sobre el diseño de la cámara. Es una cámara súper ergonómica. Me gusta que es pues un poco más ligera, compacta que la D850. Es súper personalizable. Tenemos un botón de I en donde podemos asignar 12 funciones a nuestro gusto. Tenemos 2 botones acá al frente para personalizar también con las opciones que nosotros queramos. Entonces tenemos botones para todo. Tenemos un joystick, tenemos un pad, tenemos botón de display, autofoco. Entonces pues la verdad es que tenemos toda la personalización que queramos, y sobre todo pues ya lo decía, el diseño, la ergonomía. Es una cámara bastante cómoda. Otro pro que me gusta mucho de esta cámara es que el ISO llega hasta 32. Bueno, ISO nativo 64, eso es positivo, pero sobre todo me gusta que lo podemos bajar, forzar por así decirlo, sin perder rango dinámico. Lo podemos bajar hasta ISO 32, entonces bueno, pues eso nos permite, sobre todo cuando trabajamos
en exteriores, pues nos permite por ahí abrir un poquito más nuestro diafragma y ganarle, por así decirlo, a la luz del sol. Y bueno, otra cuestión que creo que es muy interesante en esta cámara y en todas las mirrorless de Nikon, pues es la montura Z, ¿no? Que Nikon está apostando por esta montura, que es mucho más grande, que permite el diseño de mejores lentes, más luminosos. Ya hay por ahí un 56 milímetros f0.95, acaba de salir un 50 milímetros f1.2. entonces la montura en sí pues es la más grande del mercado, y pues obviamente eso hace que sea uno de los pros más grandes que tenemos con esta cámara, con este sistema, la montura. Y también los lentes, o sea, sí hay lentes caros. Bueno, de entrada me pareció que Nikon no había tomado la decisión adecuada en cuanto a los lentes, pero la verdad es que tiene lentes muy interesantes. El 50 milímetros, bueno, 35, 50 y 85 1.8, pues son excelentes opciones. Este 24-200 es una maravilla. Hay un 24-70 f4 que también está a un precio muy accesible, y eso creo que es un punto a favor muy grande en el sistema mirrorless de Nikon, que hay lentes con muy buena calidad sin ser los lentes más caros del mercado. Sí, hay opciones, por ejemplo el 70-200 2.8 pues es un lente caro. El 50 1.2 es un lente caro, pero insisto, también tenemos las opciones f4 o lentes no tan luminosos que están a precios bastante accesibles. Y finalmente, otro pro muy interesante de esta cámara pues es el que podemos utilizar la montura FTZ y utilizar absolutamente todos los lentes que están disponibles para montura F. Entonces, bueno, aquí ojo, cuidado. Mucha gente piensa migrar a mirrorless, pero usar lentes de reflex, y eso yo creo que es un error, porque bueno, pues es como comprar un coche nuevo, un coche último modelo, y ponerle llantas de un coche viejo o usado, qué sé yo. Entonces yo creo que para realmente sacar provecho de esta montura, pues hay que usar lentes nativos que tengan la nueva montura más grande de Nikon, pero obviamente pues se entiende que a veces la transición no es fácil. Entonces pues está el adaptador que te permite usar todos los lentes que ya tengas para ir haciendo poco a poco esa transición, que no sea tan dura económicamente hablando, y bueno, pues aprovechar que esos lentes les puedes seguir usando con autoenfoque y añadirles la funcionalidad del IBIS, del estabilizador integrado que tiene esta cámara. Y para concluir mi veredicto final, bueno, una cámara 100% recomendada. Creo que los usos más interesantes es para fotografía de paisaje y fotografía publicitaria. ¿Por qué? Bueno, por la resolución, 45 megapíxeles. No es la cámara con mayor resolución del mercado, pero 45 megapíxeles me parece que son más que suficientes pues para prácticamente cualquier tipo de fotografía publicitaria. En fotografía de paisaje requerimos mucho rango dinámico. Esta cámara creo que tiene el rango dinámico suficiente para todo tipo de fotografía de paisaje. Fotografía de arquitectura y de interiores también es muy buena opción, sobre todo combinarla con los lentes, el 14-30 f4, el 14-24 2.8 son muy buenos lentes para fotografía de arquitectura e interiores. También para fotografía de producto con un buen telefoto. Creo que podemos tener muy buenos resultados y muy buena resolución en fotografía de producto. Yo hago mucho retrato, fotografía de beauty, moda, belleza, entonces también es excelente opción, sobre todo porque bueno, pues me gusta tener buenos archivos de 45 megapíxeles en donde pueda retocar cómodamente todos los detalles de la piel. Y la verdad es que bueno, no es una cámara económica, no es la cámara más ligera, pero pues esta cámara tal cual como la estamos viendo aquí, son 45 megapíxeles, no pesa mucho, no es incómoda. Este 24-200 es un lente también ligero,
que tiene muy buena calidad, y bueno, pues esta puede ser una combinación perfecta para que solamente esta cámara y con este lente vayas a un viaje y sea tu única herramienta, tu única cámara, y pues obviamente tener fotografías de muy buena calidad. Esta cámara, bueno, no la recomendaría tanto para fotografía de bodas. Claro, si es la única cámara que tengo, pues la voy a usar para fotografía de bodas, pero si haces fotografía de bodas, quizá la mejor opción sea la Z6, la Z5, la Z6 II. Tampoco es una cámara para fotografía de deportes, ya lo decíamos, sí es un buen sistema de enfoque, pero la ráfaga no es la más rápida. Quizá la Z7 II es mejor opción. Quizá, bueno, todavía no ha salido, pero se rumora por ahí una Z1, que será una cámara especializada para fotografía de deportes, para las Olimpiadas de Tokio 2021 o para los próximos mundiales de fútbol, qué sé yo. Entonces, pues para fotografía de deportes quizá no es la herramienta más recomendada, y también para fotografía de naturaleza, fotografía de aves, por ejemplo, sí he visto muchos fotógrafos que han probado esta cámara, y bueno, ahí en ese segmento pues prefieren, por ejemplo, la D500 o la D5 o incluso la D850 por el sistema de enfoque. Insisto, no hago ese tipo de fotografía. Yo, a ojos cerrados, prefiero la Z7. Entonces, pues bueno, esa es mi conclusión. Una cámara 100% recomendada. Aunque bueno, pues es una cámara que no es la más nueva del momento, es una excelente opción para comprar en el 2021, sobre todo, bueno, pues ahí ya lo decíamos, a precios cada vez más accesibles, y estoy seguro que esos precios seguirán bajando un poco más todavía. Entonces, pues bueno, yo me despido, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. Bye.